pero nunca, bueno, a mí nunca me tocó que ella estuviese aquí. A mí me tocó que estuviese aquí la madre Ana Marta Rico, la madre Julia, pero la madre Lupita escuchaba de que es de monjas, que es de Catarito, pero jamás la conocí, no tuve el gusto. Y estuvo aquí varios años, pero ya te había salido. El año pasado vino, ¿no? Sí, no, estuvo aquí como por ahí en 2016. Ah, ok. 2015, Ah, ya había ido. 16, todo eso estuvo aquí porque teníamos muy malos a mis papás. Entonces ella pues como ella, Moquita y mi otra hermana soltera, pues entonces entre ellas todos veían a mis papás. Ah, ok. Entonces, Ya lo empecé a hacer, para que te conecten. Mandando el link para que se empiecen a conectar. Es para catequesis. Y todos los de encima, ¿no? Son los alumnos. Los demás en la iglesia se reparten. cuarto, quinto y sexto. También rutina jueves, viernes, miércoles, tenemos cuando miércoles también. ¿Dónde está? Conocer a Shibu cuando llegó de la India, bueno, no sé si de la India, cuando llegó a México. Y los padres de la fueron para restaurantados, todos fueron a buscar a él en la Nazaria. Yo regresé con ellos en la camioneta desde México hasta una aventura. Ya sabes, cuando llegan que no saben hablar bien, y su primera misa en México fue en la Basílica. Estaba así, fascinada, Vamos a empezar, vamos a empezar. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos los catequistas y servidores de la parroquia y demás servidores de otras parroquias pues que nos acompañan. Bienvenidos a nuestra sesión de clase del día de hoy. Hoy nos acompaña el maestro Carlos Avilés, él es formador de la Escuela de Agentes de Pastoral Félix de Jesús Ruller. Pues el día de hoy nos va a hablar un poquito del magisterio de la Iglesia. Pues vamos a empezar. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Pues les agradezco mucho el tiempo y sobre todo que se estén preparando de esta manera, con esta modalidad que nos da la situación que estamos viviendo actualmente. Les repito que me da muchísimo gusto estar con ustedes y poder compartir un poco sobre lo que es el magisterio y sobre todo la esencia de la plática o de la sesión del día de hoy va a ser el ubicar al magisterio de la Iglesia como una herramienta que nos ayude a nuestra catequesis. Es sumamente importante saber que la Iglesia no nos tira al ruedo para dar catequesis, sino que nos da muchas herramientas para poder hacer una mejor catequesis, para poder profundizar en la fe y sobre todo para hacer aquello que Jesús nos está mandando. Una de las palabras claves, una de las cosas más importantes que Jesús nos viene a dar es darnos a conocer que no estamos solos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es central, bíblicamente hablando, y central en la pedagogía de la fe que nosotros como catequistas estamos invitados a expresar. Les voy a pedir por favor que en su casa, seguro tienen su Biblia a un lado, estoy segurísimo, abran Lucas 4:16, por
favor. Vamos a abrir Lucas 4:16. Y vamos a hacer la oración inicial con esta cita bíblica. Les doy chance que lo busquen. Lucas 4:16. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró, según su costumbre, en la sinagoga el día sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar la vista a los ciegos, y para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acaban de escuchar se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me van a decir: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos escuchado que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando en medio de ellos, se marchó. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionando en torno a la cita bíblica que acabamos de escuchar, podemos darnos cuenta de que el mensaje que Jesús quiere que nosotros demos como sus testigos es un mensaje de cambio, un mensaje duro, un mensaje fuerte. Pero este mensaje tiene de fondo algo central. El mensaje central es un mensaje de amor, de descubrir que los momentos que Dios está queriendo que vivamos se están dando en este espacio, en este tiempo. Que nosotros somos ese factor de palabra, ese factor que ayuda al cambio. Tú, catequista, eres ese factor el día de hoy. Vamos a hacer eso. Vamos a predicar el Evangelio con una metodología, con herramientas adecuadas para poder profundizar y llegar al corazón de los niños, jóvenes, adolescentes, según sea tu nivel de catequesis. Vamos a comenzar. Le pido a Willy que me ayude con la presentación. ¿Cuáles van a ser aquellos objetivos que vamos a querer lograr el día de hoy? Me avisan si me salgo del cuadro, Willy. Uno de los primeros puntos es poder fortalecer la fe del catequista a través de conocer su iglesia, el magisterio y sus enseñanzas para que valore su identidad. Nosotros no somos elegidos al azar por el Padre y nos llamó el Padre y nos dijo: vas a venir a dar lo que tú quieras dar a los niños, sino que somos elegidos por Dios para poder transmitir aquello que Dios quiere que nosotros demos a las personas a las que estamos evangelizando. Otro de los objetivos que queremos lograr es encontrar en el magisterio y su estructura un motivo de pertenencia y fidelidad a la iglesia. Aquí en el magisterio vamos a notar algo muy importante. Vamos a notar que no es como un libro de matemáticas, un libro de español, un libro de ciencias, sino es un libro práctico que primero se pasa por el interior, y una vez pasado en el proceso interior, que
nosotros más o menos conocemos como proceso querigmático, sale al encuentro de las personas que tenemos al frente. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no conoce. El magisterio es la enseñanza que la iglesia nos da, en donde nosotros vamos a tener un sentido de pertenencia para poder salir al encuentro del hermano. Y por último, conocer que la Iglesia Católica tiene su fundamento para los ritos y enseñanzas que llevan a cabo la Iglesia. Cuando un católico conoce su Iglesia, difícilmente deja de confundir, mucho menos se aparta de la Iglesia. Muchas veces tenemos experiencia de personas, amigos que conocemos que se van alejando de la Iglesia porque las ideas que la Iglesia propone no están tan de acuerdo con aquello que a ellos les acomoda o que a uno le gusta. Y no necesariamente tenemos que hacer que la Iglesia se adapte a ti, sino nosotros tenemos que aprender a amar a la Iglesia con inteligencia y con fe y con un método. Sobre estos puntos vamos a ir avanzando. Le pido a Willy que avancemos en la presentación. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos? Unos fundamentos bíblicos que nos hablan sobre el magisterio, sobre el poder que Dios ha puesto en aquellos apóstoles que ahora conocemos como los obispos, como el mismo Papa, para poder transmitir su mensaje. Vemos que el primer texto que tenemos es que no eligió a cualquiera, sino a los que Él quiso, que es una de las características interesantes que tenemos en la misión magisterial de Jesús, en la parte de que Él es un maestro al que los discípulos o apóstoles no llegaron, sino que Él tomó la iniciativa de ir a llamarlos. Él llamó a los que sabían posibilitados para llevar este evangelio, para vivir esta experiencia con Dios. Los preparó de forma especial. Como nosotros sabemos, bíblicamente, lo que conocemos de las Sagradas Escrituras, Él estuvo con ellos acompañándolos. Y tomándolo a nuestro tiempo, sabemos que con acompañamiento de nuestros pastores, de nuestros catequistas, de las personas que Dios nos ha puesto en el camino, somos acompañados por Dios a través de ellos para poder dar un mejor evangelio, para poder dar un mejor mensaje. Los envió dándoles dones especiales. Todos estos dones que ellos ni siquiera sabían que tenían. Muchas veces en nuestra experiencia como catequistas creemos que tenemos ciertos dones, ciertas características especiales, pero a la hora de ir preparándonos y mejorando en nuestra manera de predicar el Evangelio, vemos que de pronto Dios desborda nuestras capacidades para poder dar un mejor mensaje del Evangelio. La responsabilidad de los apóstoles de extender, guiar, orientar y cuidar a la iglesia. Nosotros sabemos muy bien que Jesús estuvo en la tierra, en el tiempo que estuvo presente, pero después ya deja el encargo, con ayuda del Espíritu Santo, a los apóstoles y a los discípulos, para que ellos llenen la tierra con este mensaje. Ese envío, esa invitación de Jesús llega totalmente hasta nosotros para que sigamos en este camino, sigamos extendiendo. Luego tenemos que la Iglesia desde su inicio estableció reglas y normas que respondían a diversas situaciones religiosas, morales y sociales. Acá en la carta de Timoteo vemos que se va hablando de diferentes situaciones prácticas en donde la Iglesia va experimentando movimientos, ideas, formas de pensar, situaciones sociológicas que van haciendo una iglesia de una manera más práctica, van existiendo conflictos entre hermanos, entre comunidades, y la iglesia lo que va haciendo es siendo una guía, siendo una maestra para poder ordenar aquello, todo y solo lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y conozcamos. Y por último, hablar del magisterio de la iglesia es hablar de los pastores por jerarquía de la iglesia. Bajo estas citas bíblicas podemos ver ya un poquito sobre lo que el magisterio de la iglesia es. Es saber que el Espíritu Santo trabaja en estos obispos, en estos apóstoles en el caso bíblico,
y ellos son los encargados de velar y cuidar fieramente el mensaje que Jesús había dado al estar aquí en la tierra y que es aquello que Dios sigue dándonos a través del Espíritu Santo. Avanzamos, Willy, por favor. Una síntesis de la fe, perdón. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que los católicos obedecemos al magisterio porque es la auténtica interpretación de la palabra de Dios, encomendada por Jesucristo al Papa y a los obispos que están en comunicación con él. Nosotros aceptamos dentro de nuestras verdades de fe que Dios faculta al Papa y a los obispos para darnos la sana doctrina, aquella doctrina que nosotros tenemos que replicar. Y ellos son los encargados de distribuirnosla de una manera adecuada a través de diferentes documentos. La doctrina es que toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria para creer. Que acá tenemos algunos de los puntos. El tema de la revelación divina, todo el encuentro que el hombre va teniendo con Dios, no como un acto del hombre que quiere llegar a Dios, sino como el acto de un Dios enamorado que quiere llegar a tu corazón. Y Él por amor se revela a ti. Y eso es central para nuestra catequesis. Y el magisterio de la Iglesia Católica siempre va mencionando este punto de la revelación, porque parecería ya cansado que lo vuelvan a decir, pero nunca pasa de moda. La revelación es importante porque el hombre nunca va a lograr comprender en su totalidad qué significa realmente que el Dios Todopoderoso quiera llegar a tu corazón como criatura, como hijo de Dios. Luego, otro de los puntos importantes es una conclusión teológica de la vida, de la verdad revelada. El magisterio de la Iglesia lo que hace es traducir de una manera más práctica a nuestro entendimiento aquello que Dios nos ha revelado. Mensajes de la Trinidad, la divinidad de Jesús, la misma humanidad de Cristo, todos esos mensajes que Dios ha revelado al hombre, el magisterio los traduce y nos los da a nuestro lenguaje, de nuestra manera fácil para poder interpretarlo, para poderlo transmitir a las demás personas. Y otro punto es que es parte de la ley natural. La Iglesia no nos va a pedir algo que esté fuera de nuestra naturaleza. No va a pedir algo que sea contrario a aquello que me hace bien a mí como hombre. Por eso ya sabemos todos muy claramente que la Iglesia dentro de sus enseñanzas no acepta temas como el aborto, porque es algo que va contra la ley natural. No acepta o no puede permitir situaciones de que tú vayas a matar a alguien, porque va contra la ley natural. El magisterio de la Iglesia se alinea a estos puntos que son importantes. Avanzamos. La doctrina de la fe. Se tiene la certeza de que son infalibles, sin posibilidad de error, pues están amparadas por la promesa de Cristo. Que la promesa de Cristo es: el que a vosotros oye, a mí me oye. Aquí en el pasaje de Lucas estamos hablando de la parte en donde Jesús envía a los 72 discípulos y los manda a predicar el Evangelio. Y ellos, con muchas dudas, con muchos miedos, van preguntándole a Jesús y él menciona que el que los oye a ustedes, me oye a mí. Y obviamente si hacemos en la escala más alta, el que ve a Jesús, ve al Padre. Nosotros tenemos este tesoro en nuestras manos, el tesoro de transmitir el magisterio de la Iglesia, el tesoro de transmitir aquellas verdades reveladas y traducidas para nuestro tiempo y para nuestra cultura, llevárselas al corazón de las otras personas. Sumamente importante. Es de fe si se encuentra en los 3 primeros niveles del magisterio. ¿Cuáles son esos niveles del magisterio que todo catequista tiene que respetar? El primer nivel es una definición infalible del Papa. Nosotros vamos a predicar, vamos a llevar en nuestra enseñanza, en nuestra pedagogía, todo aquello que esté dentro de la Sagrada Escritura como fuente principal, pero de la Sagrada Escritura, todo aquello que el Papa y los obispos han reflexionado en sínodos, en las mismas encíclicas, en diferentes cartas apostólicas, todo ese mensaje, toda esa riqueza que que se nutre de la persona de Cristo y se traduce a través de la palabra de Dios, todo ese mensaje
lo vamos a llevar y tenemos que estar siempre en esta parte de la definición que el Papa da y no salirnos por otros extremos. El segundo nivel es que la enseñanza del magisterio episcopal debe estar en comunión con el Papa, es decir, que todo lo que el magisterio redacta, todo lo que el magisterio propone, debe estar unido con la comunión con el Papa. No debe ser algo que un grupo de obispos se dispone a dialogar o reflexionar fuera de la luz del Papa, sino que está alineado a la figura petrina. Y el tercero, el magisterio ordinario del Papa, cuando éste expresamente ejerce un juicio definitivo en materia de fe moral que era antes debatida. De repente, por diferentes culturas o formas de pensar, pueden haber verdades que nosotros ya teníamos firmes en fe, pero se van desviando. Ponte un caso así muy general, ¿no? Que toda esta parte de ideología de género, por presión, se empieza a como que parecer que algunos obispos estén de acuerdo y quieran hacer algo que esté a favor de esta forma de pensar. Entonces el Papa en su autoridad puede poner un decreto, poner una carta, una encíclica en donde declare algún dogma de fe, alguna verdad apostólica que pueda alinearnos a todos hacia una verdad revelada. Vamos a avanzar. Me disculpo. Si tienen alguna duda, espero poderla resolver. Tenemos el chat de la transmisión y por favor vayan haciendo las preguntas y Willy ya me las va a hacer saber. Les agradezco mucho. ¿Qué más tenemos? Una definición infalible del Papa. Ahorita estuvimos hablando de esto de que el Papa menciona, de que el Papa tiene una definición, de que el Papa va mencionando algo. Aquí tenemos que el romano pontífice, como cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio. Aquí es muy importante saber que toda declaración que el Papa hace en virtud de su ministerio, para bien del ministerio como pastor sumo de la Iglesia, todo eso que el Papa vaya revelando tiene el amparo de la infalibilidad. Y acá lo vemos reflejado en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ayer fueron reflexionando un poquito con Juanito. Como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe de sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y de moral. El Papa tiene esa función, que no es algo que se dé por una simple cuestión de estatus, que el Papa sea más que otros, sino simplemente que dentro de la responsabilidad que el Papa va teniendo como pastor supremo de la Iglesia, tiene este don de la infalibilidad que lo lleva a reflexionar en torno a verdades de fe reveladas. Pero la mayoría de las proclamaciones infalibles del Papa son en consulta con los obispos, aunque el Papa puede definir un dogma aún sin los obispos. Es una cosa que nos recuerda el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium. Vamos a avanzar. La enseñanza del magisterio episcopal en comunión con el Papa. Seguimos hablando un poquito sobre esto. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Es decir, de repente, cuando hay algún concilio ecuménico, estos ejercicios, más bien estos concilios, van haciendo diferentes reflexiones en torno a alguna situación dogmática, alguna situación pastoral que se está viviendo y tienen que ser reflexionadas para hacer algunos cambios, y esos cambios se van haciendo en conjunto en el colegio de obispos. Seguimos avanzando. Ocurre que cuando los obispos enseñan verdades definitivas de la fe y moral en comunión con el Papa, cuando se reúnen en concilio, pues se da esta situación. Para ver si la Iglesia tiene intención de enseñar infaliblemente, en este segundo nivel se debe observar el lenguaje y la intención. Se hace ver que es una verdad definitiva y va en consecuencia con lo que el Santo Padre nos dice.
Todo esto se hace en comunión, se hace en una sana reflexión, iluminada con el Espíritu Santo, con las Sagradas Escrituras y también con todo lo que el magisterio anteriormente ha mostrado y sin salirnos de la línea de la revelación divina. Avanzamos, Willy, por favor. El magisterio ordinario del Papa. En esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con el espíritu de obediencia religiosa, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. Aquí nos va hablando el Catecismo de la Iglesia Católica, que esta enseñanza ordinaria de la Iglesia, los fieles, nosotros como ovejas del rebaño, tenemos que ir adhiriéndonos a estas verdades, y estas verdades nos van a nutrir porque están redactadas, están hechas en función de nuestro bien, en función de nuestra fe, de nuestra propia creencia, en función de nuestra propia definición dogmática de fe. La obediencia al sumo pontífice no debe limitarse cuando éste habla ex cátedra. Ex cátedra es como una definición que se tiene a través del tiempo, en donde tal cual significa que el Papa declara algo sentado en la cátedra de Pedro, pero ahorita en fines prácticos, en lo que va sucediendo, es cuando el Papa va declarando algo que atañe a una verdad de fe que era movida o dudada por alguna corriente o algún pensamiento distinto. Y el Papa hace una declaración contundente que nos lleva a creer de cierta manera clara y concisa. Vamos a avanzarlo con esto, que estos puntitos se los vamos a pasar para que los vayan reflexionando. Voy en esta parte muy rápido porque solo es un recordatorio de lo que es el magisterio. Me voy a centrar más en cómo nosotros vamos usando este magisterio, estos recursos en nuestra catequesis. Porque al fin y al cabo lo que queremos son saber que el magisterio es una herramienta para usar en la catequesis, ¿no? La síntesis de fe, siempre documentos pontificios. Los católicos debemos sentir gran orgullo y sabernos pertenecientes a una gran iglesia. Esta iglesia tiene toda una historia, los miles de años que tiene, en los que ha ido formando toda una doctrina. Y esa doctrina, alineada a lo que Jesús nos vino a enseñar, alineada a la Sagrada Escritura, todas esas doctrinas van siendo reveladas en función de nuestra fe, en función de nuestro encuentro, en función de nuestra capacidad de ser receptores del mensaje y testigos de Cristo a través de nuestra palabra. Los documentos pontificios no son todos importantes, pues su autor es el Papa. La importancia no radica en su clasificación, si es encíclica, constitución, sino en el contenido. Y podemos ver, si nos vamos adentrando a los documentos pontificios, que todos ellos se centran en algo importante, en la figura de Cristo, cabeza de la Iglesia, en la figura del hombre como digno de poder llegar a Cristo para poder transmitirlo. Y uno de los puntos que más ha resonado en el magisterio últimamente, en que nosotros somos discípulos misioneros del Evangelio. Unos discípulos que se encontraron con Cristo y que con ese Cristo que tienen en su corazón no pueden hacer otra cosa que salir al encuentro del hermano y predicarlo. Como el Papa ya Francisco va mencionando, una iglesia en salida. Que nosotros podamos tener olor de ovejas, que somos capaces de detectar al pastor y de ayudar a nuestros otros hermanos a llegar a Cristo. La iglesia nos da herramientas. Estas herramientas se centran en esos mensajes importantes. Acá un recordatorio es que un documento oficial, cuando aparece en el acta apostólica de la Sedis, se puede ver en el Observatorio Romano del Vaticano y casi siempre está escrita en latín, que es la lengua oficial. Vamos a avanzar. Tienen el valor de enseñanza dirigida a la Iglesia Universal. ¿Qué proponen estos documentos pontificios? Enseñar sobre algún tema doctrinal o moral, avivar la devoción que se tiene sobre algún santo, sobre alguna verdad conocida sobre Cristo o sobre María, condenar algunos errores que se han manifestado socialmente en la cultura, informar a los fieles sobre peligros para la fe procedentes de corrientes, culturas, amenazas de gobierno. Vamos a ver en concreto algunos de estos documentos. El primero que vamos a tratar son las encíclicas doctrinales.
estas desarrollan extensamente alguna doctrina en específico. Tenemos un ejemplo claro aquí en la Redemptor Hominis. Esta carta encíclica escrita por San Juan Pablo II nos va hablando de Jesús, el Redentor de los hombres, una verdad dogmática que todos nosotros creemos, y no es creer por creer. Aquí está la parte interesante del magisterio. La parte interesante del magisterio es que es una herramienta para que tú te eduques. Tu educación como catequista, y no solo como catequista, como cristiano, no se basa en venir el domingo a misa, o todos los días si tienes la posibilidad. Se basa en poder reflexionar sobre tu fe, tomarte de la Sagrada Escritura, tener la oración, pero también usar el intelecto a través de la lectura de algunos documentos que la Iglesia va dando. Es decir, que si tú crees realmente que Jesús es el Redentor de los hombres, lo puedes hacer solo con lo que tu catequesis inicial te dio hace muchos años, o lo puedes hacer amparado en una encíclica que un papa del magisterio de la Iglesia va regalándonos y va dándonos señales de por qué Jesús es el Redentor de los hombres. Otra carta, otro documento que tenemos son las exhortatorias, que son encíclicas exhortatorias. Tratan específicamente sobre temas más espirituales, algo devocional que ayuda a nuestro espíritu a acercarnos a Dios. Aquí tenemos un ejemplo como Redemptoris Mater, la Madre del Redentor. Juan Pablo II vuelve a hacer una carta en donde explica cómo nuestra devoción mariana no está enfocada solo en lo que hemos escuchado en la Sagrada Escritura, sino que tiene un trasfondo antropológico, tiene un trasfondo psicológico, tiene un trasfondo que es tanto espiritual como intelectual. Eso intenta hacer el magisterio de la Iglesia, ubicarnos en una realidad no meramente espiritual. Decía un padre que algunos de acá ya conocerán, el padre Jorge Laviada, que ya está descansando, está con el padre. El padre Jorge Laviada decía, es que una persona no puede ser solamente espiritual ni solamente intelectual. Si una persona solamente es intelectual y solamente va cultivando su intelecto y su intelecto, esa persona no tiene un equilibrio correcto en su vida. Necesita de funciones espirituales y funciones humanas, funciones que le van ayudando en su parte humana, material. Luego tenemos encíclicas disciplinares que tratan cuestiones particulares de disciplina o prácticas. Acá tenemos la Rerum Novarum. La Rerum Novarum, que se dio en una etapa en donde estaba toda la parte de la industrial, el cambio industrial, y se daba mucha despersonalización del ser humano. Y ante esa realidad la Iglesia tuvo que hacer un giro, tuvo que cambiar diferentes maneras de ver al hombre para regresarle su dignidad como ser humano. Que es importante para el hombre saber que él tiene el valor dado por Dios porque verdaderamente es hijo de Dios, y necesitamos tener esta realidad clara. Vamos avanzando. ¿Qué otro tenemos? Epístolas encíclicas. Como menciona acá, poco frecuentes y se dirigen primariamente a dar instrucciones en referencia a alguna devoción necesaria o especial de la Santa Sede. Año de la Misericordia, Año de la Fe. Acá tenemos el Año Santo, que se va mencionando como una necesidad, y en esta necesidad surgen algunas epístolas encíclicas, como cartas encíclicas, en donde van enseñándonos la manera de vivir una situación concreta que la Santa Sede, que la Iglesia quiere enseñarnos. Otras tenemos constituciones apostólicas. Con estas el Papa ejerce su autoridad petrina. Trata de la mayoría de los asuntos doctrinales y disciplinarios administrativos, leyes concernientes a los fieles, como el depósito de la fe. No tiene todo el peso como las anteriores doctrinales, pero estas nos van hablando de una manera más práctica de aquellas verdades de fe que creemos en una situación concreta, en un lugar concreto, en un espacio concreto, y la Iglesia, en compañía de los obispos, va reflexionando sobre nuestra cultura con nuestra fe. Exhortaciones apostólicas.
Generalmente se promulgan después de la reunión de un sínodo de obispos, son parte del magisterio de la Iglesia. Acá tenemos la Catequesis Tradendae de Juan Pablo II, Pablo II. Se da esta exhortación apostólica que va trabajando temas en materia de pastoral y cómo la Iglesia va caminando como pueblo, como comunidad, hacia el encuentro de Cristo en su realidad concreta. Vamos avanzando. Cartas apostólicas. Son cartas dirigidas a grupos específicos de personas. Estas también pertenecen al magisterio ordenado. Tenemos el Dies Domini como un ejemplo de que son estas cartas apostólicas concretas a grupos concretos que van fortaleciendo verdades de fe que ya han estado reflexionadas y siguen siendo masticadas en el magisterio de la Iglesia. Ya casi terminamos la parte de contenido y vamos a pasar a otra parte. Bula. La bula tiene una inscripción en la cual el Papa utiliza el título de Episcopus Servus Servorum, siervo de los siervos de Dios. Estas bulas son autorizaciones que el Papa va dando de manera concreta a diferentes situaciones particulares que la Iglesia va viviendo y son no tan comunes, pero pues se van dando dentro del derecho canónico como una posibilidad de declaraciones del Papa. Un motu propio. El motu propio es Sertrasciencia. Significa que son escritos por la iniciativa personal del Santo Padre y con su propia autoridad. Acá tenemos Tuandam Fidem, que el Papa Juan Pablo II va escribiendo sobre diferentes verdades de la fe, sobre diferentes situaciones de la fe que el pueblo va viviendo, como una reflexión que el Papa va teniendo dentro de su materia de teólogo, dentro de su materia de obispo de Roma, que va traduciendo y va enseñando al pueblo. Vamos a avanzar. Ya, la parte árida. ¿A qué nos lleva todo esto? ¿Cuál es la finalidad de conocer que existe un magisterio de la Iglesia? Lo que nos lleva a todo esto de conocer el magisterio de la Iglesia es saber que tenemos herramientas y que no estamos solos en la prédica del Evangelio, que tenemos diferentes elementos para poder reflexionar, que tenemos diferentes elementos que nos van ayudando a ser verdaderos discípulos misioneros, que no estamos a la deriva y que realmente tenemos que estudiar. No debemos presuponer verdades de fe con tu experiencia particular de Dios, que es valiosísima tu experiencia particular de Dios, única y necesaria para la Iglesia. Pero en conjunto, la Iglesia nos va dando diferentes reflexiones que nos ayudan a hacer una catequesis más nutrida, diferentes reflexiones que nos van centrando en aquello que es importante para el mensaje evangélico de la buena nueva, que es Cristo como centro de la catequesis, ¿no? La fe es un regalo, un don que se comparte. Nosotros con el magisterio de la Iglesia y al compartir y al tener toda esta enseñanza, somos constructores del reino. Somos capaces de traducir una fe por contagio, de saber que nuestra experiencia de Dios, junto con nuestra reflexión del magisterio de la Iglesia, podemos hacer que las demás personas verdaderamente se enamoren de Cristo, se enamoren de un Dios que está vivo y quiere acercarse a nosotros. El que conoce a Cristo, conoce al Padre, mostremos a ese Cristo vivo. Nosotros no somos testigos de una palabra vacía, no somos testigos de un mensaje cerrado, de un mensaje que se centra en una historia que pasó y que no tiene nada que ver con nosotros. La historia de la salvación, la historia de la salvación, el plan de salvación es nuestro plan de salvación, es nuestra historia de la salvación, de la que somos partícipes y de la que estamos hablando. Estamos hablando de un Cristo vivo. Vamos a reflexionar sobre 3 puntos. El primer punto que vamos a reflexionar sobre en torno a esta materia, sacados del directorio para la catequesis, es la revelación y la transmisión. ¿Qué es la revelación?
Es aquello que Jesús nos ha querido manifestar sobre el Padre a la hora de venir a la tierra para estar con nosotros. Es el mensaje de amor de que Él nos ama y nos crea en libertad. Es el mensaje de saber que no tenemos a un Dios lejano. Es el mensaje de saber que nosotros tenemos a un Dios cercano. Y no solo eso, sabiendo que las acciones de Cristo son acciones que Dios Padre le está impulsando a Cristo, somos elegidos para poder estar con Él y encontrarlo en el camino. Nosotros somos verdaderamente sus discípulos, discípulos elegidos por Dios. Y entramos dentro de algo que se le conoce como la economía de la revelación, que se realiza a través de hechos, que se realiza a través de hechos concretos, de obras que Dios va manifestando en su vida pública, de historias que están redactadas a través de la historia y están plasmados en la Sagrada Escritura, y que de alguna manera u otra confirman aquello que Dios nos quería revelar. Que en esencia yo sé que ustedes saben qué es lo que Dios quería revelarle al hombre. Que al fin y al cabo lo que Dios quería revelarle al hombre, o lo que Jesús quería revelarle al hombre, es que tenemos a un Padre cercano. Que somos capaces, nosotros, en nuestra debilidad, en nuestra humanidad, somos capaces de, por decirlo de esta manera, arañar el cielo. Somos capaces de hacer esta situación que se reflejaba en la misma misión en el nombre de Jesús, Emmanuel, de poder establecer una relación con Dios que nos permita estar en un Dios con nosotros a través del Espíritu Santo. Recordamos todos nosotros que por revelación se nos tiene dado que nosotros somos hijos de Dios, participamos del reino y recibimos al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que tú recibes debe facultarte a ti para poder ser capaz de tu experiencia de Dios transmitirla a tus hermanos. Pero también te da el don, uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la inteligencia y el don de ciencia. Que si el don de la inteligencia y el don de ciencia los dejas allá arrumbados en tu vida, en tu interior, y nunca los alimentas con una sana doctrina, con un correcto magisterio, vas a seguir enseñando lo mismo y lo mismo. Y muchas veces lo que estamos enseñando a nuestros alumnos, a nuestros chavos de catecismo, a todas las personas que tenemos a nuestro cargo, es que qué padrísimo habló Carlos, me encantó, me fascina, es más, cuando termina su catequesis me paro y lo aplaudo. Pero no estamos enseñando a Cristo. Tenemos que aprender a ser instrumentos correctos de Cristo y hacer que los niños no solo conozcan a Cristo, es importante que lo conozcan totalmente, pero no solo somos los que enseñan a conocer a Cristo, somos los que contagian ese amor que el niño o el joven ve en ti, en tu relación con Dios. Y eso se traduce en cuando te ven yendo a comprar una coca al Oxxo. Eso se traduce en cuando a ti te ven acercándote a comulgar los domingos. Cuando a ti te ven en una sana convivencia con tu familia en la plaza comercial, cuando podíamos ir. Es vida nuestro catecismo. Esta revelación se da porque Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos que Él se hace presente en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. No solo en una parte, no solo cuando llegamos a la iglesia nos hacemos católicos, no solo cuando estamos en el catecismo nos hacemos católicos. Somos católicos porque somos hijos de Dios, invitados a través del Espíritu Santo a ser testigos de este mensaje. No cualquiera. Nosotros somos aquellos que le van a enseñar a los hombres, a las demás personas, una gran novedad: que Dios está en la tierra y que el hombre es capaz de llegar al cielo. Esta es la revelación, un plan que proviene de Dios, que nosotros tenemos que fomentar la importancia del encuentro,
No atemoricemos a los niños con el pecado. Ya lo tienen de cajón, todos lados se los dicen. Háganles entender a los niños que son capaces de llegar a Dios. Tan tienden al pecado como tienden al bien, porque somos hijos de Dios. No estoy diciendo que sea fácil, súper difícil, pero si nosotros vamos enseñándole a estos niños que son capaces de encontrarse con Dios y de enamorarse de Dios, ya la brincamos. Estamos enseñando lo que el magisterio nos dice y estamos enseñando nuestro encuentro con Dios. Y si tu encuentro con Dios ha sido muy difícil, síguele rascando, porque vas a encontrar un tesoro en algún momento, te lo aseguro. ¿Qué anuncia Cristo y cuál es su mensaje? ¿Dónde vamos a ver qué anuncia Cristo y cuál es su mensaje? Sagrada Escritura y Magisterio. Así que les dejo mucha tarea porque tienen que leer mucho. Leer mucho e instruirse. Un católico que está bien instruido, su fe nunca se va a mover. Su fe nunca se va a mover. Y Carlos en una hora, por más que quiera, no va a poder hacer un resumen de todo el magisterio de la Iglesia. Lo que necesitamos es descubrir dónde encontrar ese mensaje y esas verdades de fe. Una revelación, una evangelización y un proceso evangelístico. Claro, hasta acá. Si tienen preguntas, recuerden, van preguntando. Espero saber la respuesta, si no, pues luego les paso el mensaje con Willy. Avanzamos. ¿Qué otra cosa nos dice el directorio de la catequesis, nuevecito, que salió hace unas semanas? Nos va mencionando esta parte que ya la hemos escuchado en Lidipac, en CETEC, en todos los nombres que ha tenido la parte de la catequesis. Lo hemos escuchado, lo hemos vivido, lo hemos tomado en cursos básicos 1, 2, 3, otra vez 1, reforzamiento, renovación, la formación del catequista. ¿Cómo se forma realmente el catequista? El catequista se forma a través de la Sagrada Escritura. Ayer Juan lo hacía hincapié y lo retomaba y le reforzaba. La Biblia es importante. Y mostró ayer Juan cómo la iglesia ha dicho, bueno, esta Biblia está muy complicada, les voy a hacer una Biblia más fácil para que ustedes lo entiendan en su realidad. Ya tenemos la Biblia, ya tenemos la herramienta. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar que se deje de empolvar en nuestra casa. Tomar la Sagrada Escritura y hacer la vida. Hacer una correcta lección divina con nuestra Sagrada Escritura. Que podamos entender qué dice el texto. ¿Qué me dice el texto? ¿Y a quién me está invitando el texto bíblico? Tenemos los concilios. Con Vaticano II tiene suficiente para leer mucho material. De leer como un Sacrosanto Concilio, para que seas así el máster en Sagrada Escritura, para que seas el máster en liturgia. Que sepas todo lo que necesitas saber como catequista, que cuando llegue el niño y te diga, oye, catequista, ¿por qué el padre está diverso? Lo puedas responder y no digas, porque le gusta ese color o combina con su piel. Que sepas realmente qué es lo que la iglesia nos está marcando y por qué es maestra. ¿Por qué es maestra y por qué nos educa a ser mejores? La oración. Catequista que no ora, catequista perdido. Va a decir a lo mejor todo lo que dice el concilio, va a decir todo lo que dice la Sagrada Escritura, pero no lo va a decir con pasión, porque no se lo va a creer. Va a saber de memoria muchas cosas, pero no va a tener encuentro. Y nosotros tenemos que llevar encuentro, no información, encuentro. Es la meta. Jesús pudo haber venido y dicho muchas cosas, pero les mostró a los apóstoles cómo multiplicaba los panes, les mostró a los apóstoles cómo caminaba sobre el agua, les mostró a los apóstoles cómo sanaba enfermos. Fue vivencial. Nosotros tenemos que ser vivenciales igual. La Eucaristía. Sé que de repente hay algunas situaciones particulares, pero en lo general, un catequista debe estar sano en su estado de gracia. Porque el niño va a ver que vayas a comulgar o no vayas a comulgar. Y esta relación que tú tienes con Dios, que se da en la Eucaristía de manera concreta, es muy importante, porque te posibilita en un estado de plenitud con Dios. Te hace vivir el cielo de una vez. No su totalidad del cielo, obviamente, pero te da esas chispitas, esas pequeñas semillas de lo que es el cielo.
a través de la vida y gracia. El mismo magisterio que nos va enseñando, a través tenemos acá las herramientas que nos enseñó ayer Juan, Catecismo de la Iglesia Católica, Doctrina Social de la Iglesia, las cartas y todo lo que hoy mencioné, un poquito así rápido. Todo ese magisterio no está allá porque el Papa no tiene nada que hacer, está allá porque necesita como responsabilidad de su misión enseñarnos lo que Jesús quiere decirte a ti en tu tiempo. ¿No me estoy sabiendo? Bien, bien. Ahora, herramientas sencillas, CatholicNet, videos y Vatican Va. Algunas páginas o algunas cosas que los medios digitales nos han permitido tener de manera más clara, más fácil. ¿Quieres ver con Magisterio de la Iglesia, Catecismo de la Iglesia Católica, Doctrina Social de la Iglesia? Vatican Va, CatholicNet, allá puedes encontrar. Concilios, Vatican Va. Misas en vivo, CatholicNet. ¿Cómo hacer oración? Videos. Hasta puedes escuchar la Biblia en audiolibro. Que necesites. Hay los recursos digitales. Es cosa que tú te pongas. ¿Qué quieres? 4 horas a la semana. Divídelas como tú quieras. Para que sea tu momento de aprender sobre tu fe. Aprende algo nuevo sobre tu fe. Eso de la Trinidad, como que no lo entiendo. Reflexiona. ¿Hay algún concilio? La carta encíclica que habla sobre la Trinidad? Es que eso de María no me queda muy claro. ¿Alguna encíclica o exhortación apostólica sobre María? Mucho recurso. Necesitamos ponernos orden, necesitamos ponernos estructura y tener la meta de ser mejores catequistas, de ser cada vez mejores. ¿Tiempos cómo vamos? ¿Cuánto? Me quedan 15. Ok, vamos a avanzar entonces. Pedagogía de la fe. ¿Cuál es la pedagogía de la fe? Esta foto me encanta. Porque a mí se me hace muy cómico saber que quizá no era que caminara sobre el agua, sino que supiera en dónde debía poner su pie Pedro. ¿Cuál era esa roca que debía pisar Pedro para salir a flote? ¿En qué tenía que poner su fe Pedro para poder estar cerca de Jesús? Y lo logró, según el relato bíblico, pero luego dudó. Nosotros vamos a vivir esta experiencia de Pedro. Súper bien estoy, uy, ya me caí. Súper bien estoy, ay, ya me caí otra vez. Es un proceso. La pedagogía de la fe empieza por nosotros mismos. El proceso querigmático que nosotros hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, que se da en retiros, que se puede dar a través de una reflexión en un libro o en un manual, toda esta pedagogía de la fe tiene que entrar en nuestro corazón para que nosotros la rumiemos de una manera adecuada y pueda salir explotada de nosotros, porque nosotros no vamos a poder contener a Dios en su totalidad. Necesitaremos salir al encuentro del hermano. Si tienes a Dios en tu corazón, no va a ser solo para ti. Por eso muchos de los gestos, muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida ordinaria, van a ser, muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida ordinaria de la iglesia son comunitarias. La Sagrada la Misa, la misma catequesis, son momentos comunitarios que nos van a acercar. Pero me queda una cosita. Vamos a avanzar, no importa. La parte de la formación que ya les digo que ya lo han reflexionado varias veces en cursos básicos o en diferentes momentos, nos van hablando de diferentes estados de formación que el catequista debe de tener. Empieza con algo básico, que es la formación espiritual, misionera y evangelizadora. Una formación espiritual para poder saber qué es lo que tienes en tu corazón, cuáles son esas cosas que estás reflexionando, cuál es el Cristo que está en tu corazón, y una vez asentando ese Cristo en tu corazón, lo que va a hacer es salir a misionar, salir a evangelizar. Y todo catequista debe tener una sana espiritualidad, una sana y correcta espiritualidad. ¿Cómo se logra una espiritualidad? Haciendo oración,
comunicándote con Dios. ¿Para qué te lo describo tanto? Comunicándote con Dios. Tú comunícate con Dios de la manera en la que Dios te esté invitando a comunicarte con Él. Estate en un momento con Él para que escuchar qué es lo que el Padre hoy te quiere decir a ti en tu corazón, para saber cuáles son aquellas cosas que hoy no hiciste tan bien y que puedes mejorar el día de mañana. Dios siempre te va a hablar porque Él te ama. Tú también lo amas, pero se te olvida, como dirían. Se nos va olvidando de repente que nosotros amamos a Dios. Y tenemos que reforzar ese amor a través de una correcta comunicación. Te aseguro, si tienes experiencia de que eres casado, o hasta con tus hijos, si de repente un día, 2 días, 3 días no le hablas a tu esposo, va a existir ya una ¿qué pasó? ¿Por qué no me habla? Que me hable él, que me hable ella. Va a existir ese dolorcito. ¿Qué pasa cuando tú no le hablas a Dios? Dios te va a seguir amando, eso no lo dudes. Pero en tu corazón, tú te estás alejando de Él. Necesitamos reforzar ese punto. Un catequista formado es un catequista que tiene clara y firme su espiritualidad. Luego tenemos el hecho de que la catequesis se da en unas dimensiones. La dimensión de la madurez humana, es decir, que un catequista bien formado debe tener una correcta madurez en su formación humana. Una correcta madurez en su formación humana y una madurez que sea integral, no solo espiritual, no solo intelectual, no solo espiritual, no solo intelectual, que sea equilibrado, que busque un equilibrio en su vida. Debe saber ser catequista, debe saber ser cristiano. ¿Yo qué soy? ¿Cómo soy cristiano? ¿Cómo reflejo mi vida de fe a las demás personas? Luego tenemos el saber el saber que es la parte teológico-bíblica, en donde tú no solo vas a quedarte con aquello que experimentaste. La experimentación es buena, pero necesitamos profundizar, necesitamos reflexionar, necesitamos mover nuestra cabeza hacia nuevos conocimientos que nos vayan acercando a Dios. Tiene que saber cuáles son los núcleos del mensaje que está revelando. El sábado me toca hablar a los niños de catecismo de kinder, me toca hablar con ellos que Dios es amor y ama todas las plantas. Yo tengo que saber como catequista cuál es el mensaje central que le quiero dar a los niños. Tengo que saber como catequista reflexionar, vivir aquello que le voy a predicar a los niños, que le voy a enseñar a los niños, para no hablar de cosas que vayan a salirse del tema, sino centrarme en lo que realmente Dios me está diciendo. Y siempre llevar a los niños hacia un proceso, para las personas hacia un proceso que nos lleve al encuentro, que nos lleve a la maduración de un texto bíblico, a la maduración de una fe, y que nos lleve a un conocimiento apologético, un conocimiento que me lleve a ser un defensor de la fe. Me encuentro con Cristo, lo conozco y profundizo en Él, y ahora lo defiendo porque sé que es una verdad que Él me tiene dada. Y por último, el saber hacer, que es una formación pedagógica, en cuanto que yo como catequista soy capaz de transmitir mi libertad de cristiano, de que sepan que yo no creo porque tengo que creer, que yo no voy a misa porque tengo que ir a misa, de que yo no hago las cosas porque es una obligación, sino que yo voy a misa porque quiero ir a misa, yo comulgo porque amo comulgar, yo me preparo porque amo seguir a Cristo. Y lo que yo quiero lograr en ti es que tú entiendas ese proceso, que tú entiendas ese camino. Y ya por último, estaba hablando de la formación, ya por último en esta parte de la pedagogía, tenemos que tener mucho cuidado en la relación contenido-método. Un catequista debe ser un correcto o un adecuado maestro, una persona
que sepa cómo llevar conceptos complejos al corazón de una persona, que sepa establecer contenidos y dar un método de enseñanza. Las mismas formaciones que tenemos en cursos de verano, en la manera adecuada de dar catecismo, nos enseñan herramientas grupales, personales, ejercicios, elementos de memoria, que nos van ayudando a ser verdaderamente buenos maestros que sepan enseñar las verdades de Cristo, que creen experiencias humanas, que el niño no sienta, si voy a enfocar a niños, que la persona que recibe el catecismo no sienta que está yendo a una sesión de clase como la que va a la escuela, sino que sienta que está yendo a vivir una experiencia que lo lleva de su humanidad hacia su divinidad. Que la memoria exista, la memoria no pensada como nosotros lo teníamos que hacer cuando nos memorizábamos el librito para poder hacer nuestra primera comunión, sino que una memoria viva en la iglesia se refiere al momento en el que tú recuerdas un memorial, tienes la capacidad de rememorar aquello que se está viviendo en un misterio, en un ciclo litúrgico. Ya sabes que viene Corpus Christi, que viene un momento de Adviento, que estamos haciendo una memoria de aquello que Jesús nos ha revelado, de aquella experiencia que nosotros conocemos como el plan de salvación, y que sepamos que es algo que no va a pasar de nuestra memoria y se va a ir a nuestra experiencia. Una de las cosas más hermosas que tú puedes hacer como catequista con tus niños es poderles explicar, entendiendo lo primero obviamente, el credo, que ellos vayan descubriendo por qué creen en eso que repiten semana a semana en la misa. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son aquellos gestos? ¿Cuáles son esas verdades? Y eso nos va a llevar a ser cada vez mejores. Luego tenemos el lenguaje. Y acá lo voy a dividir, se está dividiendo en lenguaje narrativo, lenguaje del arte y lenguaje de los instrumentos digitales. El lenguaje que nosotros usemos en nuestra catequesis debe ser un lenguaje que nos permita acercarnos a las personas. Si le vas a hablar a los niños, no les vas a empezar a mencionar ejemplos de adulto. Si vas a hablar con adultos, no le vas a mencionar ejemplos de niños, sino que tienes que ser correcto y coherente con lo que debes de dar, con lo que debes enseñar. El lenguaje del arte. Ustedes me imagino que habrán ido, sobre todo porque están cerca, cuando vino la Capilla Sixtina, en las lonas, en el edificio que se puso por acá, en donde podíamos ver esta experiencia de que la iglesia te habla a través del lenguaje del arte, de la música, y que toda la experiencia, regresamos a experiencia, que vives en una Eucaristía, toda la experiencia que vives en una catequesis, nos va acercando a un misterio revelado que es Cristo, que quiere estar con nosotros. Y el lenguaje e instrumentos digitales. La tecnología no es mala. Tú puedes hacer muchas cosas con recursos digitales que ayuden a las personas a acercarse a Dios. Puedes hacer videos, ahorita lo hemos visto por necesidad, las misas, catequesis virtuales, videollamadas con el párroco, preparar algún material para los niños que están en su casa mientras nosotros no podemos darle catecismo. Todas esas experiencias digitales que ahorita se nos obligó a hacer son herramientas que son una manera de expresar, que es una manera de expresión humana que nosotros debemos de tomar para incluir en nuestra pedagogía. El grupo. Nosotros enseñamos y sabemos que en la pedagogía de fe se da en comunidad, no se da de manera independiente, no se da de manera individual. Juntos vamos a llegar al cielo, no solitos. Necesitamos saber que tú eres el factor que va a ayudar a la persona que está a tu lado para llegar a Dios. Y juntos como comunidad vamos a favorecer nuestra catequesis. Por lo tanto, favorezcan en su catequesis semanal aquellos ejercicios que sean no solo ponerte a hacer cosas individuales, sino poder hacer diferentes experiencias comunitarias o de grupo. Y espacio.
Hay que tener los espacios adecuados, los momentos adecuados para llevar el Evangelio. Si un niño vivió una semana horrible porque tuvo problemas, reprobó todas sus materias, cuando llegas a quererle mostrar el mensaje de amor, no lo va a recibir porque no está en aquella situación necesaria. Si tú vas a dar catequesis en el parque junto a los columpios donde están todos los niños, no es el espacio adecuado. Necesitas poner espacios favorables, físicos y no físicos, para poder llegar al mensaje de Cristo. Vamos avanzando para ya finalizar. Conclusiones. Como conclusión, nosotros tenemos una encomienda clave: ser puentes para que más personas se encuentren al Padre. Debemos profundizar personalmente en la fe, ya que así nos encontraremos con Cristo y en nuestro corazón arderá el deseo de llevar el Evangelio. Y saber que la Iglesia es madre y maestra, y en ella encontramos las verdades necesarias para guiar al hombre hacia Dios. Somos camino, somos puente que unimos a las personas con Dios, unimos la tierra con el cielo. Eso les invito, y el magisterio eso nos invita: saber que somos dignos, somos puentes y somos capaces de llevar amor a las demás personas. Les agradezco mucho su tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta charla del día de hoy, muy importante. Y algo que me llamó mucho la atención, que siempre me preguntan los catequistas: ¿de dónde puedo sacar esta información? ¿Qué página de internet puedo consultar? ¿Dónde puedo buscar? Y es muy importante saber en qué página vamos a usar, porque no todas tienen una información fiable. No hay nada como un documento aprobado por la Santa Iglesia para dar catequesis. Y no estar buscando en páginas, donde no sabemos si está correcto lo que nos está diciendo. Entonces ya sabemos cómo podemos utilizar el magisterio de la Iglesia Católica para nuestra catequesis. ¿Sí? Bien. Pues la parroquia San Martín Caballero te agradece la charla del día de hoy. Muy padre, muy rica en información, de verdad. Va a ser muy útil para nuestras catequistas. Bien. La catequesis parroquial otorga el siguiente reconocimiento a Carlos Avilés por impartir la conferencia titulada El Magisterio de la Iglesia, herramienta que debemos usar en la catequesis, en el marco de formación para catequistas, verano 2020, a Mérida, Yucatán, 11 de julio del 2020. Muchísimas gracias, Carlos. Reiteramos, cuando gustes, las puertas están abiertas para seguir compartiendo muchas más cosas. Muchas gracias a todos. Y pues los esperamos la próxima semana, el próximo viernes. Vamos a abordar el tema, la oración del catequista. ¿Cómo debe de orar un catequista y por qué la oración es importante para la catequesis? Nos vemos la próxima semana a la misma hora, a las 6 de la tarde. Gracias y que pasen una linda tarde. Tienes.